Nunca es algo pesado el servicio a Dios, sino que es algo que lo hacemos de corazón y de gratitud porque el Señor nos ha salvado, porque nos ha perdonado. ¿Cuántos son perdonados por el Señor? A ver. ¿Y de cuántas cosas nos ha perdonado, no? Algunos tenían una montaña de pecado enorme. Otros capaz que no tanto, pero hermanos, el Señor nos ha perdonado a todos y nos ha hecho libres. Entonces, ¿cómo no vamos a servirlo? Hermanos, vamos a ir a Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en donde en los primeros capítulos encontramos el mensaje a las 7 iglesias que estaban diseminadas, esparcidas por Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Y había 7 iglesias locales a las cuales el Señor les dirigió una carta a cada una de ellas. En cada una de estas cartas hay una introducción por parte del Señor, hay una condición de cada una de estas iglesias, hay una exhortación o también elogios, hay un mandato y hay una promesa. En cada una de esas cartas vemos todo eso. Ahora, también vemos en cada una de estas 7 iglesias que cada una de ellas tenía fortalezas. ¿Cuántos tienen fortalezas en sus vidas? A ver, levante la mano, no están convencidos. Ahora, ¿cuántos tienen debilidades? Están más convencidos de que tienen debilidades de que tienen fortalezas. Ahora, la realidad es que así como estas iglesias tenían sus fortalezas y también sus debilidades, también nosotros como creyentes tenemos fortalezas y tenemos partes débiles. Y como iglesia y como creyentes individuales, ya no hablo como iglesia local, en conjunto, como un organismo vivo, sino como persona individual que somos, tenemos que detectar en nuestras vidas cuáles son esas fortalezas que tenemos para afirmar esas fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. ¿Cuántos se dan cuenta cuáles son las debilidades que tienen? A ver, levante la mano. Está bueno detectar en qué área soy débil para nosotros permitir que el Señor trabaje en esa área. Y no todos tenemos las mismas debilidades. No todos tenemos tampoco las mismas fortalezas. Algunos son débiles en una cosa, otros son fuertes en otra, pero somos todos distintos, gracias a Dios, que hay en la iglesia del Señor, si hay algo que prima es que hay diversidad. De hecho, la palabra de Dios dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios. Esto de la diversidad no es un invento de ahora de ciertos movimientos, sino que la verdadera diversidad, la diversidad santa, es la que aparece en la palabra de Dios en la Biblia. Y todos tenemos, hermanos, entonces, fortalezas y debilidades. Sansón, por ejemplo, tenía la fuerza del Señor sobre él, que dice que el Espíritu del Señor venía sobre él y podía llevar a cabo el ministerio. Pero tenía una gran debilidad. La debilidad de Sansón, por ejemplo, eran las mujeres. La debilidad de Sansón eran las mujeres. Y él no permitió que el Señor trabajara en esa debilidad que tenía. Más bien, él se aferró a esa debilidad y alimentaba esa debilidad. Saúl, por ejemplo, la debilidad que tenía es que era una persona que quería agradar al pueblo continuamente. Era una persona que no sabía decir que no. ¿Saben, hermanos, que el no nosotros lo podemos usar? El no nosotros lo podemos usar. Nos cuesta usar el no. Yo no sé si a ustedes les pasa. Les voy a confesar que a mí me pasa. Me cuesta utilizar el no muchas veces. A mí me gusta mostrarme como soy. Yo no sé si existe el don de transparencia, pero me parece que está bueno. Mi esposa siempre me dice, mirá que el no es una palabra que la podés usar más seguido de lo que la usás. Pero bueno, Saúl tenía ese problema. No le costaba decir que no, era una debilidad que tenía. Y así por adelante, David, el apóstol Pedro, tenía fortalezas y tenía una debilidad. El apóstol Pedro, por ejemplo, una debilidad clara y patente que tenía es que era muy inconstante.
es que tenía muchos altibajos. De repente podía decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor decirle, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y a los pocos minutos, de repente pasó de ser un portavoz de Dios a ser un portavoz de Satanás, cuando Pedro le dijo al Señor, en ninguna manera vayas a la cruz, y el Señor lo mira y le dice, lo reprende y le dice, Satanás, estás poniendo tu mirada en las cosas de acá abajo y no en las de arriba. Entonces encontramos un hombre como Pedro, que era también débiles en algunas cosas. Y también, hermanos, en todo el resto de los personajes de la Biblia encontramos que tenían esas fortalezas y esas debilidades, como las tenemos nosotros y como la tenían las 7 iglesias. Aunque hay dos de ellas, de estas 7 iglesias, hay 2 de ellas en las que el Señor no les reprocha absolutamente nada. Una es Filadelfia, una iglesia que había guardado la palabra de Dios, aunque tenía poca fuerza, había guardado la palabra de Dios, se habían mantenido fieles al Señor. Y la otra es Esmirna. Y hoy quiero, hermanos, hablar sobre el desafío que tenía la iglesia que se ubicaba en una ciudad llamada Esmirna. Esmirna era una ciudad que adoraba a varios ídolos. Más o menos para que nos ubiquemos, Esmirna está en lo que es hoy Turquía, en aquel entonces Asia Menor. Era una ciudad que adoraba a varios ídolos como Esculapio. ¿Alguna vez escucharon hablar de Esculapio? Si ustedes ven el símbolo de la medicina, es una vara y una serpiente enroscada. Bueno, ese es el símbolo, también era el símbolo en aquel entonces de Esculapio. También adoraban a Cíbeles, a Afrodita y al emperador César. En esa ciudad existía todo tipo de idolatrías. También tenía una gran biblioteca, a manera simplemente para ubicarlos un poco, tenía un estadio colosal y un teatro inmenso. Esmirna era extremadamente hermosa. De hecho, en la antigüedad se la conocía como la gloria de Asia o como la corona de Asia, porque era realmente una ciudad hermosísima en los paisajes y en un montón de cosas. Son algunas cosas en cuanto a la ciudad, pero ahora vamos a adentrarnos, hermanos, en el mensaje que el Señor le da a la iglesia que se ubicaba en la ciudad de Esmirna. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién era el ángel de la iglesia en Esmirna? El ángel de la iglesia en Esmirna era el pastor de la iglesia en Esmirna, el anciano de la iglesia en Esmirna, aquel que estaba encargado de dirigir la obra en la iglesia en Esmirna. Y el Señor le dice, escribe al ángel. Ahí donde dice ángel, ustedes pueden pensar, o no escribir, pero sí asociarlo con, escribe al pastor encargado de obra de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahí aparece el Señor presentándose a esa iglesia. Y se presenta como el primero y el postrero, hablando de su deidad, hablando de la importancia, de la preeminencia que él tenía. Dice el primero y el postrero. Y algo más, le dice el que estuvo muerto y vivió. Hermanos, la fe cristiana se diferencia de las demás filosofías y religiones por la resurrección de Cristo, porque ningún otro líder espiritual resucitó. Pero la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y lamentablemente nosotros los creyentes, lo digo como una autocrítica y me pongo yo primero. Lamentablemente nosotros los creyentes nos acordamos de que Cristo resucitó solamente en Semana Santa. ¿Se dieron cuenta de eso? Pareciera que en Semana Santa el mensaje de la resurrección toma otra relevancia. Pero para los primeros creyentes, si ustedes van al libro de Hechos del Espíritu Santo, si ustedes van al libro Hechos del Espíritu Santo, van a encontrar
que el mensaje de la resurrección de Cristo era el mensaje central de la iglesia primitiva. Era el mensaje primordial, era la frutilla de la torta. La frutilla no le dicen acá, ¿cómo le dicen? La fresa. Me los confundo con la cereza. Bueno, la fresa de la tarta. Bueno, no sé si me están hablando en lenguas. La guinda. Ah, bueno. Bueno, ya saben a lo que me refiero. Ese era el mensaje central de la iglesia, que el Señor había resucitado, que había vencido a la muerte. De hecho, los primeros cristianos eran perseguidos por decir, el Cristo que ustedes mataron ha resucitado y ha vencido al sepulcro. Hermanos, no podemos perder de vista la importancia, la relevancia y la prioridad que tiene que tener en nuestra vida que Cristo está vivo. Y que en Europa Cristo está vivo. Y que Europa y España necesitan volverse a ese Cristo vivo. Que nuestro Dios es el Dios que pudo vencer a los principados, a las potestades, a los poderes de las tinieblas, que nuestro Dios ha vencido a la misma muerte, resucitando y aplastándole la cabeza a Satanás, y dice la Biblia que le arrebató las llaves al mismo infierno. Cristo está vivo. ¿Y dónde vive Cristo? Porque si está vivo tiene que vivir en algún lado. Vive adentro de nosotros. Adentro de nosotros por la misma presencia del maravilloso Espíritu Santo. Y Él se presenta como el que estuvo muerto, pero vivió. Y el versículo 9 le dice, yo conozco tus obras. Esa era una iglesia, miren, era una iglesia realmente maravillosa. Y es lo primero que le dice el Señor, yo conozco tus obras, como diciéndole, sé que no sos una iglesia pasiva, sos una iglesia activa, sos una iglesia que se mueve, sos una iglesia que sirve, sos una iglesia que no se conforma, que quiere avanzar, que no está conforme con el estancamiento. Y hermanos, la mejor manera de salir de nuestro estancamiento espiritual es cuando no estamos conformes. Es cuando no estamos conformes y queremos más del Señor. Es cuando hay diría yo, una santa ambición por más de Dios en nuestras vidas. Yo siempre le digo, Señor, quiero más de tu presencia, quiero más de tu gloria, quiero conocerte un poco más, quiero experimentar un poco más de esa unción santa. Quiero que la palabra de Dios cada día se revele a mi vida a través de tu Espíritu, que me revele la palabra y que la palabra se haga cada vez más viva. No solamente quiero admirarte, quiero adorarte, porque algunos simplemente admiran al Señor, como el joven rico, que lo admiró diciendo, maestro bueno, pero otros lo adoran al Señor y son dos cosas distintas. Yo conozco tus obras, dice. Y tu tribulación, era una iglesia que estaba pasando por una gran tribulación, por un momento difícil. Era una iglesia que estaba pasando por un momento de gran persecución. Era una iglesia que estaba siendo perseguida. ¿Y perseguida por qué? Por vivir y por predicar el evangelio del reino. Ahora, ¿quiénes estaban persiguiendo a esa iglesia? Esa iglesia tenía dos frentes de batalla. Número uno, el imperio de Roma. Y número dos, al imperio de Roma se les había asociado el judaísmo. Los judíos y el imperio romano estaban persiguiendo a la iglesia en Esmirna. ¿Por qué se habían aliado los judíos con el imperio de Roma? Esto lo dicen los libros de historia, no lo inventé yo. ¿Por qué? Porque los judíos habían apoyado con mucha economía al imperio romano, entonces se ganaron el favor de del emperador César. Entonces tenían el favor de Roma, pero a su vez ellos dos, tanto el imperio romano como el judaísmo, se habían dedicado a perseguir a la iglesia en Esmirna. A tal punto que había un hombre en Esmirna, un anciano de 80 y largos años, que era uno de los pastores de la iglesia llamado Policarpo. Y Policarpo
dice la historia que no quiso decir César es el Señor, porque el Imperio Romano quería obligar a los creyentes de Esmirna a decir, a prender incienso y a decir, mientras prendían incienso, César es el Señor. Y Policarpo, el líder de la iglesia, no quiso decirlo. ¿Y saben lo que le ocurrió? Murió en la hoguera. Murió en la hoguera. Dice un libro de historia, dice el procónsul romano, se apiadó de Policarpo y le instó a retractarse. Todo lo que tenía que hacer era decir, el César es el Señor, y ofrecer un poco de incienso a la estatua de César y viviría. La respuesta de Policarpo fue contundente. Durante 86 años he servido a Cristo y Él nunca me hizo ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi Rey que me ha salvado? Así pues fue llevado al lugar de su muerte. Por no negar la fe, por negarse a decir que César era el Señor. Ahora, hermanos, esto de la iglesia perseguida no es algo de antes. También ahora mismo, si podemos poner una imagen hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas, en donde ellos tienen un ranking de los 50 países en donde más persecución a la iglesia hay. Los 50 países donde más persecución hay sobre la iglesia. Y ahí, hermanos, tenemos, no sé si se puede... gracias. Ahí lo están viendo en la pantalla, hermanos, donde aparecen los 10 países con mayor persecución en el 2024. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que romper con la iglesia aburguesada. Tenemos que romper con la iglesia cómoda y saber que en muchos países hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos por su fe. Y nosotros no podemos dejar de venir a la iglesia porque ponen el aire acondicionado muy frío. No podemos dejar de venir a los cultos o de leer la palabra o de orar porque tenemos miedo de que capaz que salimos y perdemos la guagua, entonces no voy directamente a la iglesia. Hermanos, a veces a mí me gusta ponerme a analizar de mis hermanos perseguidos en otras partes del mundo para compararlo con mi propia vida y digo, ¿de qué nos quejamos muchas veces? Si venimos acá a la iglesia, tenemos una pantalla gigante, tenemos aire acondicionado para que nadie pase calor o frío, tenemos sillas cómodas que hasta tenemos mesitas para ir tomando nota, tenemos un lugar hermoso para... No estoy en contra de todo eso, gloria a Dios que lo podemos tener, pero hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Tenemos que romper, hermanos, con la iglesia aburguesada. Hay más de 365 millones de cristianos que sufren. Más de 365 millones de cristianos que están sufriendo persecución en este mismo instante. Y yo dejo de venir a la iglesia porque un hermano no me saludó. Y yo dejo de hablarle a otra hermana porque me enteré no sé qué cosa. Hermanos, esas son niñerías, esas son inmadureces y Dios quiere que rompamos con esas cosas. No sé si me pueden poner de nuevo el cartel, porque quería leer los 10 países, los principales 10 países, por ejemplo, Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán y Afganistán son los 10 principales países donde la iglesia está siendo perseguida, donde los creyentes pierden los trabajos, donde los creyentes están siendo torturados, donde ir a la iglesia o reunirnos en la iglesia o que haya una reunión como esta significa para muchos de ellos que posiblemente en el medio de la reunión entren las autoridades y se los lleven presos, en el mejor de los casos, y en el peor, algunos están pagando con la misma muerte. En Asia también, en China, en Japón, en los países donde hay islamismo radical o el comunismo, las iglesias están siendo perseguidas.
Y nosotros tenemos que entender eso, hermanos. ¿Por qué? Porque quienes están siendo perseguidos, nosotros capaz que no nos damos cuenta, caballería, pero son hermanos de nosotros. ¿Y cuánto tiempo dedicamos a orar por cada uno de ellos? ¿Hace cuántos días, por no preguntar meses, no nos ponemos de rodillas y oramos, Señor, te pido por la iglesia perseguida? Te pido por mis hermanos que ahora están sufriendo. Te pido por mis hermanos que ahora hasta los propios hijos están sufriendo. Porque en muchos de esos países no solamente se conforman con perseguir al adulto, también a los niños. Y nosotros tenemos que tener claro esto, hermanos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, a veces no sé si decir gracias a Dios o qué, porque no sé si a veces es una bendición o qué, pero nosotros a veces estamos muy cómodos. De hecho, ¿cuántas veces hemos orado así? Señor, gracias porque acá podemos venir con libertad y no nos pasa nada. Hay hermanos en esos países que no pueden hacer esa oración. No pueden hacer esa oración. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que crecer, tenemos que madurar. Citaba la canción de Marcos Vidal, la última vez que prediqué, donde dice, antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que levantar o no las manos. Hoy la iglesia discute por tonterías, discuten por cosas que no tienen pie ni cabeza y que no hacen a lo que es las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Pero acá encontramos esta iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba siendo perseguida. Dice que el Señor le dijo, yo conozco tus obras, gracias hermana, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Conozco tus obras, le dice, conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Y entre paréntesis le dice, pero tú eres rico. Qué interesante, hermanos, que a esta iglesia era una iglesia que monetariamente y financieramente era una iglesia muy pobre. ¿Por qué eran pobres? Porque a causa de la persecución, los jefes de hogar perdían sus trabajos. Algunos perdían sus trabajos, otros perdían la vida y quedaban la viuda con los hijos que no podía trabajar. Entonces era una iglesia que económicamente era una iglesia pobre. Sin embargo, el Señor le dice, conozco tus obras, conozco tu tribulación, o sea, tu persecución, y también, como soy el Dios Todopoderoso y Omnisciente, conozco tu pobreza, pero en realidad tú no eres pobre, eres rico. Porque eran ricos para con Dios. Porque era una iglesia que tenía su corazón en las cosas de arriba y no la de la tierra. A diferencia de la iglesia en la Odisea, que era una iglesia que ella misma, la iglesia de la Odisea, los creyentes de la iglesia era una iglesia muy próspera económicamente. Era una iglesia que tenía de sobras, hablando financieramente hablando, la iglesia de la Odisea. Y ellos mismos decían de sí mismos, nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Y el Señor le dice a esa iglesia, tú no eres rico, tú eres pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Sin embargo, a esta iglesia Esmirna le dice lo contrario, le dice, eres pobre, pero en realidad eres rico, porque la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. ¿Qué es el éxito? Éxito en la vida es hacer la voluntad de Dios. Éxito es hacer la voluntad de Dios. Nosotros nos podemos considerar ricos cuando caminamos en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios. Y esta iglesia, hermanos, qué importante que es que nosotros tengamos una visión clara de quién es Dios y de cómo somos nosotros. Porque la iglesia de la Odisea no se veía a sí misma como Dios la veía. La iglesia de la Odisea se veía rica, se veía caudalada, se veía con mucha opulencia y Dios la veía una iglesia miserable. Y Dios la veía. Sin embargo, esta iglesia, que cualquiera la pudiera mirar como ay, pobres, no llegan a fin de mes, qué sé yo, un montón de cosas. Y el Señor dice, pero eres rico, porque la mayor riqueza es espiritual. Para el mundo, la mayor riqueza es material.
Para el mundo éxito es tener plata, es tener el banco lleno de euros, es tener una casa con piscina, qué sé yo, un montón de cosas. Pero eso es para el mundo. Son viajes, qué sé yo, un montón de cosas. Pero para nosotros los creyentes, la riqueza es espiritual. Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está, hermanos, nuestro tesoro? ¿Dónde tenemos puesta la mirada nosotros? Deberíamos tener puesto nuestro corazón, nuestra mirada y todos nuestros tesoros en los cielos, porque nosotros, hermanos, no somos de acá de la tierra, somos caminantes al cielo. Somos caminantes al cielo. Y esta iglesia era una iglesia rica espiritualmente. Y sigue diciendo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, esa iglesia sufría por blasfemias por parte de los que se decían ser judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Miren qué fuerte lo que el Señor dice. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor le dice a esa iglesia que iba a padecer por 10 días. Esos 10 días quiere decir por un tiempo limitado. Por un tiempo limitado vas a padecer, le dice. Pero no temas, no tengas miedo. Yo no las conté, pero hay personas que dicen, hay teólogos que dicen que en la Biblia la palabra no temas, la expresión no temas en la Biblia, dicen que aparece 365 veces. Para cada, como diciéndonos Dios, hoy no temas y mañana no temas y pasado mañana no temas. Dios no quiere que como creyentes vivamos atemorizados, que Dios nos pueda llenar tanto del Espíritu Santo, que toda clase de temor se vaya de nuestras vidas y el único temor que quede es el temor reverente al Dios a quien servimos. Ahora, hermanos, yo quiero hablar de algunas cosas, hay más, y no me voy a extender mucho, pero quiero hablar de algunas cosas que necesita una iglesia para ser rica para con Dios. Y cuando digo una iglesia no me refiero a una denominación en puntual, sino a nosotros como iglesia, a nosotros individualmente. Y una de las cosas que necesitamos para ser ricos para con Dios, número 1, es tener comunión e intimidad con toda la plenitud de la deidad. Tener comunión e intimidad con toda la plenitud de la deidad. Dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14 dice, y miren hermanos, porque yo la otra vez les decía, si ustedes se acuerdan, que para mí, lo digo a título personal, el Espíritu Santo no es la tercera persona de nada, porque yo no creo, esto lo digo a título personal, no es doctrina bíblica, es algo personal mío, yo no creo que haya primero, segundo y tercero en lo que es la plenitud de Dios. Creo que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma importancia, porque son uno. Dice, y estos tres son uno, no son tres, uno solo. Y miren ahí cómo aparece. Uno siempre diría, cuando se enseña sobre eso de la Trinidad, se dice, no, es primero, segundo, tercero, porque siempre está Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este versículo vemos que claramente no es así. Porque ¿qué dice primero? La gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué necesita una iglesia para estar rica espiritualmente? La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios, hablando de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. 3 cosas, hermanos, que tienen que haber en nuestras vidas. Tiene que estar la gracia del Señor Jesucristo,
tiene que estar reinando en nuestras vidas el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vemos ahí una vez más la manifestación del Dios Trino. Una vez más vemos la plenitud de Dios en un solo versículo. Y nosotros tenemos, si queremos ser ricos para con Dios, que experimentar toda la plenitud de Dios, que tener intimidad, relacionamiento con toda la plenitud de Dios. Número 2, no nos podemos detener, no me puedo detener uno por uno en lo que es la gracia y todo eso, pero número 2, una iglesia para ser rica para con Dios, para los que están tomando nota, una iglesia que es rica para con Dios necesita vivir la palabra, no solo conocerla, no solo conocer la palabra, no solo conocer teología bíblica, porque a veces podemos ser muy buenos teólogos, pero Dios dice y Dios quiere que en nuestra vida esa teología que entra por nuestra mente no tiene que quedar en la mente. La teología divina tiene que estar en la mente, calentar el corazón y modificar mi estilo de vida. Eso lo vuelvo a repetir, la teología que nosotros tenemos tiene que estar en nuestra mente, bajar al corazón y calentarlo y ayudarnos a vivir esa teología que nosotros decimos creer. Por eso una iglesia rica es una iglesia que no solo conoce la palabra, sino que vive en la palabra. Porque hay vida en la palabra. Hay vida en la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No sé si ahí lo tenemos, gracias. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Por eso digo, hermanos, no solamente necesitamos conocer la palabra, sino vivir en la palabra. Un teólogo gallego expresó lo siguiente: hay algo que no varía en el tiempo y es la única orientación de vida, el único éxito para la vida, la única reflexión que merece la pena en la vida parte de la Biblia. Por tanto, los padres tenemos que tomar la determinación de recuperar nosotros la Biblia. Y agregó algo más: toda teología que no produzca un cambio en la vida cotidiana no es buena teología. Toda teología que no produzca un cambio en nuestra vida no es una buena teología. Dios quiere que la palabra de Dios produzca cambio en nosotros. Dios quiere que si se predica en este lugar que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, a ver los hombres. Dios quiere, por ejemplo, que si Dios dice en su palabra, maridos, amen. ¿Cuántos están casados acá? A ver, levanten la mano los casados. Los varones casados. Levantan con timidez. La Biblia dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Dios quiere, eso es un punto teológico. Dios quiere que ese punto teológico no solamente sea un versículo que lo sé de memoria, sino que sea un versículo que cuando llego a mi casa lo pongo en práctica y comienzo a ver a mi esposa como una persona a la cual yo tengo que servir, amar, cuidarla y protegerla. Gracias, hermanas. Pero algo más. A las hermanas, mujeres, esposas, sujetaos a vuestros maridos. Se les fue el gozo a los pies. Entonces Dios quiere que esa hermana que sabe, que conoce ese punto teológico, de que sabe que su marido es la cabeza del hogar, bueno, esa hermana tiene que ver a su marido como tal. Y voluntariamente, porque la Biblia no dice, maridos sujeten a vuestras mujeres. Algunos parecen que leen así la Biblia. No dice, maridos sujeten dice, mujeres sujétense a sus maridos.
y lo tienen que hacer voluntariamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el marido es un hombre de Dios, que ama a Dios por encima de todo y que a ella la ama, la honra, la respeta, mañana, hermanos, llévenle el desayuno, la cama a sus mujeres. No, está bien. Está bueno eso, llevarle el desayuno y prepararle, le pones una flor, qué sé yo, una cartita. Amén, ¿no? Pero hermanos, todo eso que nosotros sabemos, Dios quiere que no sea simplemente un conocimiento, sino que sea algo que uno vive, que experimenta y que es carne en nosotros. Una iglesia que tiene riquezas espirituales es una iglesia que no solamente conoce teología, sino que vive la palabra de Dios. El otro punto, una iglesia rica para con Dios, es una iglesia que está adornada con la sana doctrina. Es una iglesia que está adornada con la sana doctrina. Y hermanos, tenemos que decir algo. La Biblia dice claramente, en los postreros tiempos, muchos, no pocos, muchos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué hay muchos cristianos que se están apartando de la fe? Porque comenzaron a prestar oído donde no había que poner. Y el primer falso maestro que aparece en la historia de la humanidad, ¿saben quién fue, no? Satanás. Ese fue la primer persona, por decirlo de alguna manera, que agarró la palabra de Dios, la estrujó, la zarandeó para cualquier lado, la manipuló como él quiso para engañar a Eva. ¿Y qué fue lo que sembró en Eva? Una doctrina de demonios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de saber dónde ponemos el oído. De saber dónde ponemos el oído. Y que con Satanás no se conversa. Eva comenzó a conversar con el diablo. Y el diablo le dijo, ¿con qué Dios te dijo? Y ella, bueno, sí, no es tan así, me dijo que no puedo. Comenzó a entablar una conversación y Satanás, que es el padre de mentira, agarró la palabra de Dios, y ahí me sale la palabra, la torció como él quiso y logró engañar a Eva. Hermanos, nosotros sabemos que hoy el enemigo sigue haciendo lo mismo. Hoy hay una proliferación de falsas enseñanzas, de doctrinas raras. Y hay dos enemigos que tiene la santidad de Dios, que son los enemigos principales. Número uno es el legalismo. El legalismo es una doctrina diabólica y satánica. Y número dos es el libertinaje. Y hay una iglesia muy legalista y hay una iglesia muy libertina. Hay iglesias que son de mucho legalismo y hay otras que tienen mucha libertad, que esa libertad ya comienza a rayar en el libertinaje. Pero la iglesia rica para con Dios es una iglesia que se mantiene en la pureza doctrinal de la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones de la palabra de Dios. En todo caso, lo que necesitamos son la iluminación de la palabra de Dios para nuestras vidas, pero no una nueva revelación. No una nueva revelación. ¿Cómo surgieron algunas de las sectas? Por nuevas revelaciones, por supuestos ángeles que se le aparecían a supuestos hombres de Dios. Hay una secta muy conocida en el mundo entero que comenzó, ¿saben cómo? Con reuniones caseras, donde una persona que no tenía conocimiento absoluto de la palabra de Dios lideraba un grupo casero y se inventó una doctrina. Y otro dijo que se le apareció un ángel llamado Moroni, que no sé cuánta cosa más, y ahí surgieron distintas sectas, pero también, hermanos, dentro de la iglesia evangélica hay una proliferación de doctrinas extrañas. La doctrina que amamos y defendemos tiene que afectar en la manera como vivimos.
La sana doctrina, y algo hablando de la sana doctrina, hermanos, la sana doctrina no puede ser algo que nosotros usamos para debatir y contender. Y no podemos confundir, esto lo anoté porque me pareció importante, no podemos confundir sana doctrina con gustos personales. No podemos confundir sana doctrina con gustos personales, ni con estándares morales. Me preocupa mucho el hecho de que hay muchas personas que se autoproclaman como defensores de la sana doctrina, que se vuelven crueles e intemperantes. Ustedes saben que se hizo una estadística en los últimos años sobre, vieron que en las redes sociales hay mucho fanatismo, hay muchos pleitos, hay muchas contiendas, discusiones de todo tipo. ¿Quiénes tienen redes sociales acá? A ver, levanten la mano. Bueno, si ustedes están en las redes se van a dar cuenta que muchas veces hay pleitos por esto, por lo otro, discusiones de todo tipo. ¿Saben que hay una estadística que dice que las personas más contenciosas y más iracundas y que más pelean en las redes sociales son los cristianos? Son los cristianos. Y muchos en nombre de la sana doctrina. Miren, a mí hace poco me escribió una persona a mi Facebook personal, porque en una de mis prédicas cité la frase de un líder de izquierda. Y claro, citar la frase de un líder de izquierda para muchos es casi una herejía. Pero hermanos, yo no dije que ese líder de izquierda es un hombre ejemplar. Simplemente cité una frase de algo que dijo que es hermoso, que él dijo: en mi jardín no he cultivado el odio y he perdonado a quien he tenido que perdonar. ¿Es algo bíblico? Por más que lo haya dicho un líder de izquierda. Yo cité un líder de izquierda y una persona me escribió a mi Facebook personal y me puso: con todo respeto. Y yo justo estaba con el pastor Anderson. Y le digo, cuando empieza con todo respeto, yo ya sé lo que viene después. Y me empezó a decir una sarta de cosas, que era un falso maestro, que cómo puede ser que me suba a una plataforma, que mi mensaje no es cristocéntrico, y qué sé yo, un montón de tonterías más. Y le respondí: te agradezco el consejo, pero no te lo pedí, gracias. Y después le iba a seguir respondiendo y el pastor Anderson me dice: no le respondas nada. Y yo me sujeto. Entonces no le respondí nada. Pero hermanos, qué manera de contender en nombre de la sana doctrina. O me molesta cuando a veces las personas dicen: ¿cómo puede ser que haya personas subidas con pantalón arriba de la plataforma? Hermanos, eso de los pantalones no es una doctrina bíblica, son normas internas que tienen algunas iglesias. No confundamos normas internas con doctrina bíblica. No confundamos normas internas con doctrina bíblica. Y yo veo que hay, dentro de los que se dicen defender la sana doctrina, hay una confusión porque no saben discernir lo que es una doctrina de Dios y lo que es una norma. Por ejemplo, hace años había un predicador que decía que la televisión era el cajón del diablo. Y un hombre de Dios, un hombre de verdad de Dios, pero tenía esas exageraciones, esos fanatismos, la televisión es el cajón del diablo. Resulta que ese mismo predicador después empezó a salir en todos los canales de televisión predicando la palabra. Entonces una cosa son pensamientos humanos, tradiciones humanas o normas humanas, y otra cosa es la sana doctrina. En ninguna parte de la Biblia dice que las mujeres no pueden usar pantalón. En ninguna parte de la Biblia dice que las mujeres no se pueden maquillar. En ninguna parte de la Biblia dice que las mujeres tienen que dejarse crecer los pelos de acá abajo. Porque una vez entré a una iglesia, hermanos, y yo no sé si la que estaba al lado mío era el hombre lobo. Y yo me apiadaba del marido porque digo, ¿cómo puede dormir con eso? Pero hermanos, la iglesia ha perdido tanto el enfoque, que hoy quienes dicen conocer la sana doctrina la confunden con cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina.
leí un comentario sobre este tema que dice: de acuerdo a Pablo, la doctrina es una de las cosas más importantes para el bienestar de los cristianos y la iglesia. La doctrina sana o saludable proporciona un patrón que, si se sigue, promueve una fe y amor sanos. La sana doctrina es una herencia valiosa que debe ser valorada en esta generación y transmitida fielmente a la siguiente generación. Pero hermanos, acordémonos de eso. Una cosa es la sana doctrina y otra cosa son tradiciones humanas. Dice Tito capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en tanto en Tito como en Timoteo hay una extensión tremenda de qué es lo que tiene que ver con la sana doctrina. Seguimos al otro punto. Una iglesia, para ser rica, tiene que ser una iglesia basada en el amor bíblico. Una iglesia rica para con Dios es una iglesia que tiene el amor bíblico en su vida, donde los creyentes experimentan ese amor bíblico. Y qué importante que es el amor en la vida del creyente. Al punto que el apóstol Juan, les dejo de deber leer toda la carta de Juan, el que quiera hacerlo lo hace. Los que me están mirando también, toda la carta de Juan, primera de Juan. Y van a encontrar una y otra vez la preeminencia del amor, donde Juan dice: el que no ama a su hermano está en tinieblas. El que no ama a su hermano está en muerte. El que ama a su hermano ha pasado de las tinieblas a la luz y de la muerte a una vida nueva. Una y otra vez, el apóstol Juan, en su primera carta, habla de la importancia del amor de Dios en la vida del creyente. Y quiero hacer una salvedad, hermanos. El amor sin verdad es sentimentalismo. El amor sin verdad es sentimentalismo. Mientras que la verdad sin amor es brutalidad. El amor sin verdad es sentimentalismo, mientras que la verdad, decir la verdad pero hacerlo sin amor, es una brutalidad. Por eso dijo el apóstol Pablo que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Conocen gente que dice: bueno, yo hablo así porque digo la verdad? Hermanos, Dios no quiere que digamos la verdad sino más, que la digamos en amor. Por eso le dice a los Efesios en capítulo 4, versículo 15, sino que hablando la verdad en amor. La Reina Valera dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Pero otras traducciones dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ahí dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una iglesia rica para con Dios es una iglesia que tiene el amor de Dios en sus vidas. Y que los creyentes son edificados en el amor de Dios. La verdad y el amor no pueden estar divorciados. Y por último, hermanos, hay más puntos, pero no vamos a verlos todos. Una iglesia rica para con el Señor es una iglesia en donde se manifiestan los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Dones y fruto. Dones y fruto. La otra vez lo dije y lo vuelvo a repetir. La doctrina cesacionista que dice que los dones del Espíritu Santo no están vigentes ahora, sino que eran solamente para la iglesia primitiva, es una doctrina que no es bíblica. Hoy por hoy, los dones del Espíritu Santo que aparecen en Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios capítulo 12, hoy por hoy, esos dones siguen vigentes. Y la iglesia, para ser rica, necesita que esos dones se manifiesten. Por eso Pablo le escribe a una de las iglesias más ricas del Nuevo Testamento, que era Corintios. Y algunos dicen, no, se habrá equivocado. Corintios, la iglesia más rica. Corintios tenía un caudal de riqueza espiritual impresionante. ¿Saben cuál era el problema de Corintios?
que no sabía administrar, no supo administrar esas riquezas que el Señor les había dado. Pero en Corintios, miren lo que dice 1 Corintios 1:5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. La iglesia de Corintios era una iglesia rica delante de Dios. Por eso vemos que en Corintios los dones del Espíritu Santo se manifestaban y se movían. Los dones no son un problema. El problema es cuando en lo que le pasó a los corintios es que ellos no supieron manejar esos dones. Pero los dones se tienen que manifestar. Dones de sanidades, dones de milagros, dones de discernimiento de espíritu, hablar en lenguas, y el que habla en lenguas tiene que pedirle a Dios: Señor, dame el don de interpretar las lenguas para que ese don edifique a la iglesia, porque cuando yo tengo el don de lenguas y no tengo el don de interpretar las lenguas, dice, tengo que hablar para mí mismo. Pero si hay interpretación, ya es distinto. Dones de profecía se movían, dones de servicio, el don de presidir, el don de dar. Qué don interesante, ¿no? En Romanos 12 está el don de dar, o sea, el don de vienen esas personas que no les cuesta. ¿Cuántos tienen ese don? Qué pocos, ¿no? Pídale, Señor, dame el don de dar. No he visto muchos creyentes que tengan ese don. No he visto, pero hay algunos que lo tienen. Pero qué sé yo, hay muchos dones que aparecen y que están vigentes y que la iglesia necesita tenerlos. Y respecto al fruto, dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Vieron que los falsos profetas no vienen vestidos como falsos maestros, ni vienen vestidos como maestros? Ahí dice Jesús que los falsos profetas iban a venir vestidos como ovejas. Lo que quiere decir, hermanos, que a veces uno cuando piensa en un falso maestro, un falso profeta, piensa en alguien que se sube a una plataforma, que también los hay. Pero cuidado, porque hay más falsos profetas sentados en los bancos de las iglesias que arriba de los púlpitos. Hay más falsos profetas sentados en los bancos de las iglesias que arriba de una plataforma. Arriba de un púlpito no, porque el púlpito es esto. Nunca había nadie predicando arriba de un púlpito. Arriba de una plataforma. El falso profeta, cuando entra a una iglesia sana, ¿saben cómo se manifiesta? Vestido de oveja. ¿Y qué hace? Agarra a uno sin que el pastor lo vea y lo invita a la casa. Vení a mi casa. Y vamos a hacer una comida, y vamos a hacer esto y lo otro. Y ese falso hermano, sin que el pastor lo vea, comienza a sembrar cizaña. Con esto no estoy diciendo que no inviten nada más a nadie a su casa, no. Pero sí, hermanos, que tengamos ese discernimiento espiritual, porque ningún falso profeta se va a acercar nunca a los pastores de la iglesia. Siempre va a ir por otros lados. ¿A quién va a buscar? A la oveja débil, a la oveja que está vacilante. Por eso Pedro dijo que los falsos maestros van a engañar a los cristianos inmaduros, a los que no han crecido espiritualmente, porque son fáciles de arrastrar y de engañar. Nunca un falso, voy a decir de esta manera, nunca un falso cristiano va a venir a querer engañar, por ejemplo, al pastor Anderson. Saben por dónde se van a meter. Por eso nosotros tenemos que, y los que somos pastores, Dios nos puso para mirar el rebaño. La palabra pastor es uno que ve. Y una de las funciones que tenemos los pastores es mirar el rebaño. Por eso una característica que suelen tener los pastores es que hablan muy poco, a no ser acá en la plataforma. Acá en la plataforma no nos queda otra que hablar. Hablan muy poco, pero observan mucho. El verdadero pastor habla poco y observa mucho. Mi mirada capaz que no es tan
seria como la de... Capaz que allá tienen un poquito más de temor, pero, pero hermanos, los pastores estamos para cuidar la iglesia. Y de paso digo, no la iglesia porque sea nuestra, porque la iglesia no le pertenece a ningún pastor. La iglesia le pertenece a aquel que la compró con su propia sangre, a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él es el dueño de la iglesia y Él es el dueño de las almas. Y Él es el dueño de las almas. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, por sus frutos. No dijo, los van a conocer porque hablan lindo, los van a conocer porque hacen reír a muchos, los van a conocer por su carisma, los van a conocer porque tengan una gran retórica. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Por mucho tiempo, cuando era recién convertido, yo pensaba que al hombre de Dios se lo conocía por los dones. Entonces veía a alguien que hacía milagros, sanidad, de lo que sea, y decía, este tiene que ser un hombre de Dios. El pastor David Wilkerson, no sé si sintieron hablar de él, fue un gran hombre de Dios, no porque no hay grandes hombres de Dios, fue un hombre de Dios, fue un pequeño hombre de un gran Dios. Ese fue David Wilkerson, como somos todos nosotros. Y David Wilkerson contó que un día estaba en una reunión y el evangelista que estaba predicando, había milagros, sanidades por todos lados, los paralíticos se levantaban. Y la esposa de un pastor, vieron que las esposas de los pastores, cuando hay ese tipo de campañas, los pastores y las esposas se suelen sentar adelante. Y la esposa de un pastor estaba sentado al lado de la esposa de ese evangelista y la mira y le dice, qué lindo que debe ser vivir con un hombre así, tantos milagros, tantas señales y sanidades. Y la esposa del evangelista la mira a la esposa de este pastor y le dice, no sé de qué me estás hablando, a ese hombre de la plataforma yo no lo conozco. A ese hombre de la plataforma yo no lo conozco. Hermanos, es por los frutos que se conoce el árbol. Un limonero va a dar limones. Y Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. ¿Cuáles son los frutos de un hombre de Dios, de una mujer de Dios? Una vida íntegra, basada en la palabra de Dios. Una vida íntegra, una vida de santidad, basada solamente en la palabra de Dios. Acá nosotros podemos venir, levantar nuestras manos, llorar, gritar un poco, patalear otro poco, hacer lo que sea. Pero ¿saben dónde se ve nuestra riqueza espiritual? El primer lugar donde se ve nuestra riqueza espiritual es en nuestra casa. El primer lugar donde se ve mi riqueza espiritual es en mi casa. Y yo siempre digo lo mismo, si yo soy una bendición para toda la iglesia, pero llego a mi casa y mi esposa está frustrada y no me aguanta más, soy un fracasado. Soy un fracasado. Porque si yo soy de bendición para aquellos que apenas me conocen, más de bendición tengo que ser para mi esposa y para mi hijo. Nosotros no podemos ser hombres de Dios o mujeres de Dios en la iglesia y en nuestra casa todo lo contrario. Dios está llamando a su pueblo a la integridad. Dios está llamando a su pueblo a la santidad. Y no una santidad ficticia y de solamente 4 paredes y un rato los domingos o jueves, sino una santidad continua de todos los días. Ahora, como esto que dije recién, lo vengo diciendo hace años, mi esposa lo tiene bien grande anotado en la mente. Lo tiene bien grande anotado ahí en la mente. Y 2 por 3 me lo recuerda, acordate lo que dijiste. Que no podés ser una bendición para los hermanos si no sos una bendición para mí. Y es una gran realidad, hermanos. Y tenemos un desafío por delante. Y el desafío es a vivir vidas cristianas
con esa riqueza espiritual. Nos ponemos de pie y los músicos pueden ir pasando. Señor, tú nos desafías cada día en nuestras vidas. Y tú hablas, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. Y una vez más, Señor, queremos ser agradecidos por tu palabra. Señor, tu palabra es como una espada de doble filo que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Pero también dice que tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra, como un fuego que nos quema por dentro. Y yo te ruego, Señor, que en esta tarde y noche tu palabra haya sido espada, tu palabra haya sido martillo, tu palabra haya sido fuego de Dios quemando nuestros corazones. Señor, y considero que si mientras hablaba tu palabra no ardía nuestros corazones por dentro, considero dos cosas: o que no he hablado tu palabra en lo absoluto, o que nuestros corazones están fríos e indiferentes delante de ti. Pero aquellos varones en el camino a Maús, dice tu palabra que cuando tú les abrías las Escrituras, ellos mismos dijeron, no ardían nuestros corazones adentro nuestro mientras nos exponía tu palabra. Señor, y hoy te pido que el fuego de tu palabra y de tu espíritu arda por dentro de nuestras vidas. Y tú estás llamando a tu iglesia a una vida íntegra. Gracias, Señor, porque nos llamas a ser santos en la iglesia, pero santos en nuestra casa, santos en nuestro dormitorio, santos en nuestro trabajo, santos en toda manera de vivir. Tú llamas a tu iglesia a una vida íntegra. Señor, perdónanos toda falta de integridad de nuestros corazones. Perdona nuestras multitudes de pecados, Señor. Sabemos que tenemos un abogado, Señor, que es Jesucristo, y que una vez más tu sangre nos puede limpiar de todo pecado. Pero te pedimos, Señor, una vez más, que tu temor sea tan fuerte en nuestras vidas, que el fuego de la santidad abrace nuestros corazones. El fuego de la santidad abrace nuestros corazones. Y no solo nuestros corazones de los que estamos acá, sino de los corazones de aquellos que están mirando ahora y los que van a mirar más tarde y en los próximos días, meses o años. Que reciban el fuego de Dios. Bautiza con fuego nuestras vidas, Dios mío. Que podamos decir, como dijo Jeremías, adentro mío están mis huesos, había un fuego el cual quise evadir, pero no pude porque estaba metido en lo más profundo de mi ser. Señor, levanta una iglesia que arda en el poder y en el fuego de tu Espíritu. Señor, levanta una iglesia firme, ungida. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo ponemos delante de ti, te agradecemos. Y una vez más damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre. A ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.